Yo siempre he sido la típica persona que entraba en un lugar y ¡boom! Sentía que todas las miradas se posaban sobre mí. Entraba en un sitio con entereza, pensando que era seguro de mí mismo, pensando que iba a ser fuerte, pensando que yo tenía confianza en mí mismo, y de repente, cuando entraba, sentía que todas las miradas se posaban en mí, sentía una superconsciencia de mi cuerpo, estaba controlando cada parte de mi cuerpo, estaba casi interpretándome en cómo andaba, fijándome muchísimo en cada gesto que hacía, y al final me ponía nervioso y acababa haciendo el ridículo y sintiéndome de verdad muy inseguro. Y muchos de vosotros os sentiréis identificados con esto y os preguntaréis por qué no sois capaces de sentir seguridad de vosotros mismos en una interacción social, por qué sobrepensáis tanto antes de hablar, por qué sobrepensáis cada gesto que hacéis, cada paso, cada movimiento que da vuestro cuerpo. Pues yo he estado en la misma situación y durante mucho tiempo he intentado arreglar todo este problema de inseguridad con un método, que es pues básicamente el que siempre nos dicen, ¿no? De que nos cuidemos, que entrenemos, que seamos disciplinados y así conseguiremos más seguridad, más confianza en nosotros mismos. Y eso tiene parte de cierto, pero yo hice eso y realmente no mejoró tanto como yo esperaba, hasta que descubrí otra parte fundamental a la hora de relacionarse con los demás, que esto me dio seguridad al 100%. Estoy de acuerdo en que, en primer lugar, la inseguridad puede venir de sentirnos pues unos mierdas, porque al final tenemos que pensar, siempre que haya un conflicto más emocional en nuestra mente, tenemos que pensar de dónde sale esto, tenemos que pensar en nuestra mente primitiva, porque al final nuestro cuerpo es instintivo. Entonces, ¿por qué sentiríamos inseguridad? ¿Qué sentido tendría en un entorno primitivo que nosotros sintamos inseguridad a la hora de relacionarnos? Uno de ellos es el rechazo del grupo. Hoy en día, si te rechazan a nivel grupal, pues no va a ser un gran problema, no va a ser un gran asunto, pero en épocas pretéritas, en la prehistoria, si te rechazaba tu grupo, te quedabas solo en la naturaleza, en la parte salvaje del mundo. Entonces eso representaba un grave peligro para tu vida y para tu supervivencia. Por tanto, necesitábamos caerle bien al grupo, necesitábamos sentirnos integrados en el grupo, y para eso pues teníamos que tener cierta fluidez con el grupo, teníamos que encajar. Por eso viene un poco la inseguridad a la hora de relacionarnos con los demás y ese compromiso de no quedar mal, de no hacernos caer mal. Otro de los motivos, el estatus. Queremos ser personas respetadas, personas con estatus. ¿Por qué? Porque si no lo fuésemos, mucho más fácil que nos ataquen, que nos respeten, que no nos tomen en cuenta. Más peligro para nuestra supervivencia y para nuestra validez en el grupo, para nuestra capacidad de liderazgo en el grupo. Todo esto representa peligros para nuestra supervivencia de forma instintiva. Es decir, si en épocas pretéritas no sucediese cualquiera de estas cosas, pues veríamos nuestra supervivencia un poco comprometida y complicada. Hoy en día esto no aplica, pero debemos centrarnos en eso y debemos fijarnos en eso para entender por qué sentimos ciertas reacciones instintivas, ciertas ansiedades, ciertos nerviosismos a día de hoy, porque al final nuestro cuerpo sigue siendo el mismo que el de hace 1000, 2000 o 5000 años. Entonces, una parte es eso, y podríamos decir que esto se soluciona pues teniendo un buen físico, por ejemplo, teniendo una presencia física, entrenando, cuidándonos, siendo disciplinados, ganando un cierto dinero, teniendo cierto estatus a nivel financiero, siendo personas cultas, personas que saben hablar, pero yo, aunque no fui el perfecto en ninguno de estos ámbitos, sí que construí un buen físico, me gustaba mucho el gimnasio, construí más presencia física porque yo era muy flaco y eso también me daba inseguridad, y construí más presencia física. Mejoré en el tema de finanzas, trabajando, etcétera, ahorrando, pues mejoré en ese ámbito, ¿no? Tengo coche, tengo, bueno, distintas cosas. Y mejoré pues también un poco en el ámbito cultural. Soy una persona a la que le gusta leer, a la que le gusta informarse y ese tipo de temas. Y sin embargo, seguía estando muy inseguro. ¿Por qué era eso? Seguramente a muchos os pasa también. Estáis inseguros y no sabéis exactamente por qué. Simplemente sabéis que controláis al máximo cada movimiento que dais, controláis cada paso. Pues, aunque esto suene raro y aunque esto suene de la tendencia un poco body positive, tendencia un poco quizás progre, happy flower, pues descubrí que la clave es ser uno mismo. Y me voy a explicar con esto. Si sientes que estás interpretando un personaje, no vas a ser fluido en las interacciones sociales. Yo, el problema que tenía era que veía a una persona, por ejemplo, que yo consideraba respetada, una actitud que yo consideraba respetada, en el trabajo, por ejemplo, algún compañero que yo consideraba que tenía más estatus, que era respetado, o que yo admiraba en ciertas facetas, e imitaba en parte su personalidad. ¿Por qué hacemos esto? Pues por el ser humano aprende por imitación. Es decir, vemos que esa conducta es respetada y que esa conducta da estatus, pues intentamos aplicarla.
¿Qué pasa? Que cuando hacemos estas cosas no somos nosotros mismos, estamos interpretando un personaje, por lo tanto nuestras reacciones, nuestras frases, nuestras interacciones primero tienen que pasar el filtro de ¿estoy cumpliendo con el guión del personaje o no? Por lo tanto acabas sobrepensando todo lo que haces. Te dicen algo y primero piensas si eso cumple con el guión del personaje. Quizás no lo pienses directamente, pero lo estás haciendo. Estás filtrando lo que vas a decir. Y hasta cierto punto hay que filtrar lo que vas a decir, porque no puedes ir por ahí sin filtros y llegar a una oficina y hacerte una paja en la oficina y ese tipo de cosas. Hay que tener ciertos filtros. Pero a la hora de decir nuestras ideas, a la hora de hacer unos chistes, a la hora de este tipo de cosas, no necesitamos tener ese tipo de filtros. Y más cuando somos unas personas que podamos ser relativamente inteligentes, relativamente ocultas, que realmente no seamos ridículas. Pues no tenemos necesidad de aplicar ese tipo de filtros en nuestra personalidad. Y sin embargo, todos lo hacemos en mayor o en menor medida. Y esto explica realmente por qué conocemos gente que, a pesar de que no cumple con ninguna de esas cosas que nos prometen que nos darán seguridad, como tener un buen físico, tener buenas finanzas, etc., sin embargo son seguras en las interacciones sociales. Yo veía a un amigo de mis padres que era gordo, no tenía casa, divorciado, reventado, no tenía nada, no trabajaba, feo, pequeño, y sin embargo en las interacciones sociales era una de las personas más graciosas y que menos filtros y más abierta parecía en las interacciones sociales, que le caía bien a todo el mundo, que hacía amigos en todo el mundo. Entonces dices, si el tener un buen físico, si el tener un estatus es lo que te da seguridad, ¿por qué estas personas que son todo lo contrario tienen seguridad? No tiene lógica realmente, una cosa es incoherente con la otra. Si esto fuese cierto, lo otro no pasaría. Y si lo otro no pasase, pues no estaríamos en la realidad que estamos. En la realidad que estamos suceden ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué esa gente es segura y nosotros no? Porque esa gente no se pone los filtros que nosotros nos ponemos. Esa gente es abierta y esa gente mira el mundo hacia afuera. Tenemos que aprender que esta es la clave. Cuando estemos en un entorno social, cuando estemos por ahí, tenemos que ver el mundo hacia afuera, tenemos que fijarnos en lo que pasa afuera del mundo, porque estamos más pendientes de lo que hay dentro de nosotros, de lo que estamos pensando, de lo que vamos a decir, de cómo estamos, de los gestos, y al final no acabamos fijándonos en el mundo que hay fuera de nosotros. Y si nos fijamos en el mundo que hay afuera de nosotros, vamos a ser peores interactuando con la gente porque simplemente estamos dentro de nosotros mismos, pero no estamos atendiendo a la interacción. Realmente creo que esta es la clave para perder la inseguridad. Yo desde hace tiempo pues he empezado a aplicar esto y he perdido mucha de la inseguridad. Obviamente en ciertas situaciones puedes seguir teniendo vergüenza, pero eso también es parte de la naturaleza humana y de la situación en la que estamos. Obviamente en ciertas cosas podemos tener vergüenza, pero eso no tiene que ver con ser fluido en la interacción social. Y realmente creo que esa es la clave. Mirar el mundo hacia afuera y no interpretar un personaje, simplemente interpretarnos a nosotros mismos, con nuestras cualidades, con nuestras capacidades. Esto no significa ser un pardillo, obviamente. Si tú mismo eres una mierda, tú tienes que saber reconocer que tú mismo eres una mierda y que tienes que culturizarte, que tienes que entrenar, que tienes que mejorarte. Pero eso no tiene que ver con interpretar un personaje. Tú tienes que interpretar tu propia personalidad, tienes que ser tú mismo y mirar el mundo hacia afuera, mirar lo que a ti te hace pensar el mundo, no lo que tienes miedo de que el mundo piense de ti. No pienses como un personaje, piensa como tú mismo y mira el mundo hacia afuera. Esa es la clave de la seguridad, te lo prometo. A mí me ha funcionado y a todo el mundo que conozco le ha funcionado. Así que aplícatelo y verás que tu seguridad mejora muchísimo. Así que nada, déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima.